Contenido: Porfirio Díaz. Aspectos económicos, sociales y culturales del porfiriato. Movimientos de oposición al régimen porfirista. México, ya con 50 años de vida, aún no terminaba de estabilizarse. En 1876, Sebastián Lerdo de Tejada busca la reelección, por lo que la oposición reclama el Plan de Tuxtepec, que reconoce el principio de no reelección establecido en la Constitución de 1857. El grupo antirreeleccionista vence a Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz se convierte en presidente interino en 1876. El Estado liberal oligárquico de Díaz inicia tras las elecciones de 1877. El primer gobierno de Porfirio Díaz, que concluyó en 1880, buscó controlar a los bandoleros y ladrones, fortalecer el ejército e impulsar la inversión extranjera. Tras 4 años de presidencia de Manuel González, de 1880 a 1884, Díaz regresa a la presidencia para iniciar una dictadura que duraría hasta 1911. Porfirio Díaz basa su gobierno en los principios del positivismo: orden, paz y progreso. Por medio de reformas a la Constitución, Díaz autoriza la reelección del presidente y ejerce un gobierno autoritario con el poder centralizado, donde todos los cargos del país son otorgados por el presidente. El gobierno también tenía control sobre la prensa y utilizaba las Fuerzas Armadas para someter a la oposición. Aspectos económicos, sociales y culturales durante el porfiriato. La estructura económica de México durante el porfiriato estuvo basada en la inversión extranjera, que permitió industrializar al país de manera importante. La minería, el petróleo, la industria agropecuaria y la explotación de recursos naturales fueron acaparados por monopolios extranjeros. La construcción de ferrocarriles que se dirigían a la frontera con Estados Unidos representó un avance significativo para la economía, al fortalecer el comercio. Se estima que se construyeron alrededor de 19,000 kilómetros de vías férreas. Aunque el ministro de Hacienda, José Yves Limantour, logró reducir la deuda externa y crecer las reservas del Estado, durante el porfiriato existió un contraste social entre los grupos inversionistas que se veían beneficiados por el avance y el capitalismo, y la clase obrera, que vivía en muy malas condiciones. El sistema de raya, el uso de capataces, jornadas laborales de 16 horas, el despojo de tierras fértiles, la ausencia de derechos laborales y la explotación infantil fueron algunos de los componentes que más afectaron a las clases sociales obreras y campesinas. La cultura en México durante el porfiriato tuvo un auge. Mayormente, las obras representadas durante este periodo estuvieron basadas en la corriente del positivismo. La revista Azul, a cargo de Luis G. Urbina, fue una revista icónica de esta época. Se publicaba quincenalmente y recogía obras de distintos autores. Entre ellos estaban Rubén Darío, José Martí, Amado Nervo y Enrique Fernández Granados, entre otros. La pintura fue representada principalmente por las célebres calaveras de José Guadalupe Posada y los paisajes de José María Velasco. En este periodo también se fundó la Escuela Normal de Profesores en 1881 y en 1910 se inauguró la Universidad Nacional de México, que en 1929 obtuvo su autonomía y el nombre con el que la conocemos hoy, la Universidad Nacional Autónoma de México. La falta de derechos laborales y las condiciones paupérrimas de obreros y campesinos generaron grupos de oposición en contra del gobierno de Díaz. El Partido Liberal Mexicano, liderado por Camilo Arriaga, Filomeno Mata, Juan Saravia y los hermanos Flores Magón, buscaba reducir las jornadas laborales, eliminar el trabajo infantil, fijar un salario mínimo, garantizar la educación pública y las libertades civiles. Otros movimientos de oposición en contra de la situación social del porfiriato fueron la huelga de Cananea, en donde los mineros se manifestaban en contra de la Cananea Consolidated Copper Company, con el fin de mejorar las condiciones laborales, y la huelga de Río Blanco, donde los obreros de la fábrica de tejidos se manifiestan con el mismo objetivo. En ambas ocasiones los trabajadores son oprimidos por el ejército de Díaz. Además de estos movimientos, de manera latente existieron fenómenos de resistencia campesina que entrarían en sintonía con los demás movimientos, dando como resultado la Revolución Mexicana. Estudiamos las causas que permitieron a Porfirio Díaz convertirse en presidente de México. Hablamos de las características del Estado liberal oligárquico y la dictadura, así como las condiciones económicas, sociales y culturales de la época. También estudiamos acerca de los movimientos de oposición al régimen de Porfirio Díaz. Repasa el contenido de la lección resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unity.